vamos a seguir este rosario de suspensiones, rosario doloroso, este Viernes Santo, y nos vamos ahora hasta el Carmen de Abajo, que es, bueno, pues ya saben, la sede de la Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos, que a esta hora también se había dado de margen hasta las 7 de la tarde para decidir si salía o no salía. Pues más de lo mismo, Javier. Vemos todo preparado, el paso siempre destacamos, y este año no va a ser una excepción, que quizá, aunque este asunto del adorno floral ha mejorado muchísimo en Salamanca, no digo que antes estuviera mal, pero que ahora es una preocupación muy preferente de las cofradías, este paso siempre se distingue por bien, destaca por bien. Es original, es cuidado, es exquisito, y este año también. Claro, eran los hortelanos, entonces la conexión con la naturaleza, con la vegetación y con las flores, pues de algún modo tiene que notarse. Sí, se asesoran bastante bien. Normalmente las hermandades cuentan con asesores en esta cuestión, la floral, y lo hacen con gusto. Además se puede ver que no hace falta gastar excesivo dinero para llevar muy bien adornado el paso. Hemos visto dos detalles, Javier, de las cruces eucarísticas de Andrés Salén, que es otro de los rasgos distintivos que queremos destacar de esta cofradía. Estamos viendo, por supuesto, el altar de la capilla de la Venerable Orden Tercera del Carmen, que tiene esa gran imagen de la Virgen del Carmen de Alejandro Carnicero, pero en la parte de atrás del templo está ese altar de los mártires, donde precisamente recibe culto todo el año. Bueno, está el presidente de la cofradía anunciando la cancelación después de haber agotado el tiempo de espera, y las perspectivas no eran positivas. Decía, un altar de Andrés Salén, que además participa en la procesión con esas cruces eucarísticas que también veíamos ayer en Amor y Paz, y que son una de las grandes aportaciones del arte salmantino más contemporáneo, más coetáneo a nosotros, quizá junto con las tabuletas de Jerónimo Prieto. Sí, porque siempre hay un cierto rechazo en el ámbito cofrade a la incorporación de elementos artísticos actuales, y cuando digo actuales me refiero a su configuración, no me refiero a la cronología, ¿no? Cronológicamente pues están incorporando de manera continua, pero siempre pues se tira del barroco idealizado, sí, un barroco muchas veces idealizado, demasiado estilizado, y cuesta integrar estos elementos. Hablabas de las tabuletas de Jerónimo Prieto, y también estuvo detrás Andrés Salén. Él es uno de los constructores de la marcha penitencial del Santísimo Cristo de la Liberación. Él es el que toma un poco las referencias artísticas, sabe colaborar también con otras personas, Rosa Lorenzo, por ejemplo, a la hora de estudiar la indumentaria y hacer las propuestas, y él busca introducir lo moderno en la tradición, ¿no? Ese es uno de los aciertos de Andrés Salén, por eso que cuente con Jerónimo Prieto. O luego él, cuando ha tenido que tomar la iniciativa, pues, a ver, Andrés Salén es un artista pues más inserto en las corrientes contemporáneas que Jerónimo Prieto, ¿no? Y lo que hace Jerónimo Prieto u otros no lo puede hacer Andrés Salén, pero él sí que mantuvo una estrecha conexión con la cofradía de la Oración del Huerto, cuando en 2010 le encargaron el retablo para las figuras del paso, que desde mi punto de vista pues es quizás la mejor obra de arte religioso. Sí, estamos viéndolo al fondo, a la izquierda, el retablo que sirve de fondo a estas figuras, que es una obra de arte en sí misma. Vaya pena de los hermanos, perdón, Javier. Sí, es que es una síntesis fabulosa verlo, aparte de la técnica y el trabajo que tiene, pero solo la concepción y la idea de unir la noche oscura de San Juan de la Cruz a la noche de Getsemaní, que ahora lo decimos y es muy fácil,
y qué bien, ¿no? Pero hasta que se tiene la idea, pues cuesta bastante. De hecho, le llevó bastante tiempo esta reflexión. Entonces, conceptualmente es una obra impresionante. Creo que es la mejor obra de arte religioso que ha habido en Salamanca en el siglo XXI. Y a partir de ahí pues, se inicia una relación del artista con la cofradía de la oración en el huerto, y como resultado de ello pues, llegó la adquisición de estas cruces, unas cruces que contemplan las alegorías de la noche del Jueves Santo, ¿no? Todo lo que es el prendimiento, la institución de la Eucaristía, lo que sucede antes de esta oración del huerto. Cruces eucarísticas. Cruces eucarísticas, además con material de desecho, en cierto modo, claro. Toma referencias de la povera y ahí utiliza cables, trapos, hasta estropajos de estos de enanas que acaba integrando en la cruz, cose, como puede hacerlo Manolo Millares también. Es decir, toma varias referencias de estos artistas vanguardistas en su momento, ya clásicos, y con ellas configura unas cruces que no desentonan para nada en un desfile de estos, pero que le dan un toque de vanguardia que también es interesante de contemplar en las procesiones, porque estas cosas que el primer año acaban chocando un poco, cuando pasan las décadas se acaban integrando de tal manera que alcanzan ya también, cuando es bueno, alcanza su verdadero valor con el tiempo. También se iba a realizar el movimiento de este paso por el interior de la capilla del Carmen de Abajo, de la iglesia del Carmen de Abajo, como prefieran. Y bueno, estamos ante un conjunto histórico de la Semana Santa de Salamanca, pero que refleja en todo caso que no está reñida la devoción, la entrega, la pasión que ponen los cofrades con necesitar tener un gran conjunto de un valor artístico fenomenal. Estas son unas obras modestas en su configuración, de hecho la mayoría de ellas no sabemos quién es su autor, esto no quiere decir nada, pero que no hubo preocupación por saberlo, y sin embargo desde que la cofradía llegó al acuerdo con la Veracruz para la cesión definitiva del paso procesional, desde que empezó a trabajar también con la comunidad de carmelitas, del Carmen de Abajo, de la orden primitiva, de la regla primitiva, perdón, no sé, el paso va tan cuidado, tan mimado, es muy entrañable esa simbiosis. Sí, además es que la cofradía de la oración del huerto también ha tenido un proceso de emancipación, porque de buscar su sitio. Claro, este era uno de los pasos de estos de relleno que tenía casi la cofradía de la Veracruz, que tenía muchos problemas para poder sacarlo, porque en aquellos años no tenía gente, y por eso precisamente los hortelanos pues se comprometen a colaborar con la cofradía de la Veracruz, fundando dentro de la Veracruz una cofradía filial que era la Veracruz casi con el capirote verde, ¿no? Y bueno, pues así estuvieron bastantes años, hasta que ya en los años 90 con Pascual Ávila se empiezan a tomar decisiones para ir buscando la emancipación, ser una cofradía independiente. Fueron varias, el cambio del anagrama, tener sus propios elementos procesionales, cambiar las andas del paso, y ya pues lo definitivo llegó con el cambio de sede, salir de la capilla de la Veracruz. Encontraron la acogida en los carmelitas, con el padre Tomás de la Cámara, que se volcó con esta iniciativa. También para ellos pues era una buena posibilidad de tener un grupo de gente. Ya sabemos que es una iglesia que está pues a las afueras de la ciudad, que no es parroquia, y fue pues como bueno, el beneficio mutuo. La cofradía tenía su sede, los carmelitas tenían ahí también un grupo humano que colaboraba con ellos, que luego pues, contribuyó a recuperar la procesión de la Virgen del Carmen,
y así pues poco a poco se han ido independizando. Lo único que queda es la propiedad de las imágenes, que siguen siendo propiedad de la Veracruz, aunque estén cedidas, pues mientras exista la cofradía puede usufructuarlas, ¿no? Eso es así. En principio a perpetuidad, esperemos. ¿Qué significa la cofradía? Sí, pero en algún momento se pudo plantear si optaban por unas figuras de mejor calidad. Incluso hablaron en tiempos de incorporar un paso nuevo. De hecho, se hicieron ya los bocetos, se pidieron presupuestos. Como luego no cristalizó, pues ese dinero del que se disponía se canalizó hacia el retablo. Y parece una buena decisión porque al final el paso es el que recuerda y quiere la ciudad, el que quieren a sus hermanos, y como has explicado perfectamente, se ha dado a la ciudad una obra de arte sensacional en la que bueno, pues invitamos a todo el mundo a que acuda a verla. Su contemplación es verdaderamente interesante, como los olivos, que empiezan siendo muy figurativos, acaban siendo manchas de pintura desgarradas que nos recuerdan los Cristos lacerados de Cristo, la piedad. Es un poco la visión de Cristo, porque Él sabe lo que va a venir, y los nudos de los olivos acaban anunciando que lo que le espera es una muerte dolorosa, y detrás de Él pues están todos los mártires que siguen, que aparecen ahí sus nombres con el elemento de martirio. No, es una obra que merece la pena conocer y estudiar en su infinidad de detalles, porque son muchos la aparición de la Jerusalén celestial también al final del camino, el ciprés que evoca la poesía de San Juan de la Cruz, la fuente que emana y corre, que se integra en el monte de Getsemaní con su calavera. Me parece, digo, quizás a lo mejor estoy pecando un poco de subjetivo, pero creo que en Salamanca la gran aportación artística religiosa en las iglesias de los últimos años, desde este siglo XXI, es este retablo. Sin duda, y estamos viendo este paso. Bueno, creo que la iconografía es obvia, de todas formas un comentario rápido. Jesús orando en el huerto de los olivos mientras los apóstoles duermen en primer plano, y él tiene esa conversación, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, y ya se prefigura ese momento de extrema ansiedad, de extrema agonía ante la pasión que viene, sudando sangre, que es lo que está recreado en la policromía de este paso, que ha ido cambiando también ligeramente. Se ha mejorado un poco la estética del ángel con un pelo tallado, el olivo ha ido también cambiando para... Sí, la restauración que ha recuperado policromías anteriores. De hecho, la túnica del ángel pues era, no recuerdo ahora el color, me parece que era azul. Antiguamente era de un solo color, y ahora pues se ve todos los estofados que tenía originalmente, que se habían perdido. Se le ha colocado una peluca tallada, un pelo tallado, aunque es verdad que la peluca natural pues viene ya de antiguo, ¿no? En los inventarios de la Veracruz sí que se recogía la peluca del ángel en una caja, pero bueno, está más acorde con lo que es el conjunto del paso, con esta peluca que además no está fija, se podría retirar sin ningún problema. La Asociación Musical San Nicolás de Pollos, segunda presencia en la Semana Santa de Salamanca, esta banda vallisoletana que ha puesto esas notas de consuelo, ha sonado muy bien en la iglesia del Carmen de abajo, y un Viernes Santo que desgraciadamente los hermanos no pueden salir a la calle, y que nos priva de esos momentos muy simbólicos, que además se han cuidado también con los años, con ese recorrido, como todos ese tramo conjunto, digamos, en la Rúa, que
nos quedamos otra vez con ganas de ver si funciona o no funciona, pero también la subida a Porta Entenencio se ha convertido en un hito, y la oración en el olivo, precisamente, en la rotonda al lado de los dominicos, ya de regreso, también momentos bueno, pues que ya han calado en la Semana Santa de Salamanca de esta cofradía. Sí, se ha afianzado muy bien, ¿no? Yo recuerdo los primeros tiempos, que estaba ahí al amparo de la Veracruz, que casi ni contaba, y ahora pues es una cofradía más que hace las cosas bastante bien, ¿eh? Yo creo que ha tenido también bastantes aciertos en los últimos años, que no tiene muchos hermanos, es de las cofradías más pequeñas de Salamanca, pero que su desfile lo lleva con una enorme dignidad, ¿no? Suelen ir, por regla general, bastante bien ordenados, tiene unas filas no numerosas, pero sí acorde con las características de la procesión, suelen ir bien con una buena representación de hermanos. Y bueno, pues nos quedamos también con las ganas y con la pena de no haber visto el paso de la oración de Jesús en el huerto. Y con la presencia de la casa de los frailes carmelitas, que también es una señal más de la buena sintonía, sí, de la muy buena sintonía que hay con ellos. Bueno, pues hemos visto desgraciadamente el descendimiento en el interior de la capilla de la Veracruz. Hemos visto la mirada de Jesús Nazareno, Viernes Santo más, esta vez también ha cubierto en la iglesia de San Julián, lo mismo que la oración en el huerto, que no ha podido salir del Carmen de Abajo. Y nos vamos a completar la tarde de suspensiones en el Viernes Santo de Salamanca, en la iglesia de San Pablo, donde también se había dado un margen, con presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, que siempre visita habitualmente alguna cofradía salmantina. Este viernes, esta vez había elegido la congregación, y empezamos por ahí, si te parece, Javi. Bueno, foto para el recuerdo de los hermanos. Yo creo que quizá en algún momento en el que había un cierto optimismo sobre la salida, cuando se había tomado ese margen para tomar una decisión definitiva. Es verdad que durante algunos de esos momentos ha llegado a salir sol, y claro, seguramente alguien se ha venido arriba, pero... Sí, bueno, pero en el fondo todos, al final todos lo sabemos, porque ahora, aunque falle de vez en cuando, pero las previsiones meteorológicas te atinan muy bien, y las cofradías tenemos información de primera mano, nos está llegando muy actualizado, y ya lo sabemos. Entonces, en el fondo, aunque siempre tengas esa esperanza, pero tú sabes que la situación es muy complicada y que lo más seguro es que no te quede más remedio que suspender. Pero claro, siempre mantienes la esperanza, dices a ver si fallan, a ver si cambia el viento de dirección, a ver si, pero bueno, se ha impuesto la lógica y la previsión era de lluvia, de bastante lluvia, y desgraciadamente pues se ha cumplido. Sí, porque estas cosas han pasado a veces. Esto de una tarde de mucha lluvia, y de repente, por lo que tú dices, el viento, lo que sea, ha despejado, y ha habido procesiones que han salido contra toda lógica y no han tenido ningún problema. Bueno, decía que por comenzar, el gran estreno, digamos, de esta procesión desde San Pablo era el nombre de su congregación. Recientemente ha aprobado el cambio por el obispo de Salamanca, por don José Luis Retana. Ha dejado de ser la congregación de Jesús Rescatado, Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo de la Salud, para pasar a volver a ser la congregación de la Santísima Trinidad. Pues sí, es bonito, que yo no entendía en su momento por qué le cambiaron el nombre, quizás porque dice más Jesús Rescatado hoy en día que la Santísima Trinidad. Pero bueno, volver otra vez a sus raíces en la titulación, pues a mí me parece que es un acierto, ¿no? Porque a fin de cuentas esta congregación pues no nació para la Semana Santa, eso no lo podemos olvidar. Era una congregación caritativa que colaboraba con los trinitarios en la consecución de dinero para redimir a los cautivos en el norte de África, en la tierra de la Berbería, y algunos de los rescates que se hicieron pues fueron gracias a
a la participación de esta congregación. Los trinitarios, como ya sabemos, pues tenían esta imagen icónica, desde el rescate que se hizo de la imagen original, el Jesús de Medinaceli, pues al final se fueron fundando como émulos otras congregaciones, diríamos tipo franquicia, utilizando el lenguaje actual. Y allí donde había presencia de los trinitarios, pues se fueron estableciendo estas instituciones que veneraban a Jesús rescatado. Entonces el Jesús rescatado era la imagen de los trinitarios, que tenía también a estos seglares que colaboraban con ellos. ¿Qué pasó? Pues que ya sabemos, cuando los trinitarios tienen que abandonar precipitadamente Salamanca por las leyes de exclaustración, pues el convento se quedó sin frailes, pasó a ser de dominio público, la iglesia siguió y la congregación consigue que le permitan mantener el culto. Se salva milagrosamente. Sí, porque ya sabemos que el convento ha tenido luego varios usos, actualmente son los juzgados. Pero bueno, pues gracias a la congregación de Jesús rescatado se mantiene el culto en la iglesia, se mantiene la devoción a Jesús rescatado hasta su conversión en parroquia, en una parroquia de Salamanca, pero eso ya lo hizo el padre Cámara. Pues, tratando de dar un sentido a una congregación que ya había perdido su finalidad de rescatar cautivos, pues es cuando surge la posibilidad en 1860 de participar en las procesiones de Semana Santa. Bueno, pues Emilio, el hermano mayor, Emilio Sánchez Tabernero, está comunicando lo que venimos diciendo. Las perspectivas son muy negativas y pues no queda más remedio que suspender la procesión del viernes, lo cual, se llame como se llame la congregación, significa en primer lugar dejar de ver a una de las grandes devociones de Salamanca, devoción histórica, como estabas explicando, asociada a ese milagro del rescate del Cristo de Medinaceli, pero cada primer viernes de marzo son miles los salmantinos que siguen acudiendo a este besapié de Jesús Divino Redentor rescatado en esta iglesia, que tiene que prepararse para ese acontecimiento. Y bueno, y cada domingo en general es una iglesia muy visitada por fieles. Bueno, imágenes de pena, y digo que incluso es habitual que no solo vayan congregantes con su hábito, sino personas alumbrando también la procesión. No sé si este año se habría dado el caso o no. La expectación en la Plaza de Colón, pues sobran las palabras. El rescatado también, no siendo, como estamos comentando en el caso de Jesús Nazareno, una obra de arte de primer nivel, pero es una de esas obras que toca el corazón. Es que es un acierto devocional esta imagen. Es una de las réplicas que se hacen en los conventos de trinitarios. Normalmente solían ser autores locales. En este caso no era uno de los grandes autores que había en Salamanca a finales del 17, principios del 18. Es una imagen más popular, a lo mejor hasta algún fraile la pudo hacer, porque eso era relativamente frecuente, que algunos frailes con pericia realizasen las imágenes si había poco dinero para contratar a un imaginero, un escultor de primer nivel. Pero en todo caso, claro, tiene la referencia del Medinaceli, posiblemente de Ocampo, uno de los grandes autores de Sevilla de aquella época. Entonces el modelo lo tienen claro. Y es una imagen que empatiza muy bien, porque por un lado está la paradoja de un redentor redimido, ¿no? Porque Cristo es redentor, pero le han redimido los trinitarios, ¿no? Eso ya remueve muchas cosas hacia adentro, es ese Cristo que también ha tenido que ser rescatado. Luego la configuración de la imagen con las manos atadas, es una especie de nazareno, ese homo, el Jesús del rescate. Y hacia arriba, que es una rareza. Claro, porque inicialmente era un nazareno. De hecho, el nombre antiguo era Jesús Nazareno de Medinaceli, era una imagen preparada para la cruz a cuestas, pero luego acaba convirtiéndose en un cautivo, ¿no? al que han rescatado. De ahí que le aten las manos y las manos tengan esa posición.
Es una imagen de vestir, es una imagen con melena natural, todo eso acentúa el realismo y contribuye también a empatizar con el pueblo sencillo, el pueblo sufriente, el pueblo que acude en plegaria a este Cristo buscando la intercesión, porque Él ha pasado por ese padecimiento, el propio de Cristo, pero además ese otro de la prisión en tierra del Islam, ¿no? Entonces se conjuntan muchísimos factores que contribuyen a darle esta dimensión devocional. Y luego también la obra de los trinitarios, claro, que ellos se emplearon a fondo en promoverla, se hicieron infinidad de grabados, de estampas, y la devoción se extiende por toda Europa y América, hasta las tierras de Polonia. Está la imagen del Jesús cautivo, rescatado, de Medinaceli, se le puede llamar de todas estas maneras. De hecho, uno de los grandes expertos en la historia de las devociones a Jesús rescatado y los rescates trinitarios es un trinitario polaco, ¿no? Es el gran estudioso de todas estas cosas. Tiene una salida complicada de la iglesia de San Pablo, esta imagen de Jesús rescatado, y la congregación sí que ha querido salir a saludar, digámoslo así, entre comillas, bueno, tener un gesto de cariño y de cercanía con todas las personas que, pese a la lluvia, también han confiado en que a lo mejor se obraba el milagro y había procesión, ¿no? También de destacar que sí, ese empeño de... Bueno, si tuvieran la seguridad de que se iba a suspender, pues yo creo que no irían a estar ahí bajo la lluvia. Entonces, si se acude a la Plaza de Colón, en este caso, es porque albergan la esperanza de que pueda salir, aunque acorten el recorrido, pero por lo menos lo ven. Esta imagen también llama la atención cuando entre el público la cantidad de gente que lo está viviendo con intensidad. Hay gente que tú lo ves que están en oración, que pronuncian una jaculatoria, que se santiguan, arrastra muchísimos devotos y la prueba la tenemos en el besapié del primer viernes de marzo, que es masivo. Y es verdad que después de la pandemia había dudas siempre de qué pasaría con ese tipo de actos, y este año 2025 ha sido de los más multitudinarios que recuerdo, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, mucha gente. La cola daba la vuelta a la calle, pasaba por delante de los juzgados, daba la vuelta casi hasta la Gran Vía en algunos momentos, sí. Había leído sobre esa afluencia, pero nunca la había vivido en primera persona, y este año ha sido verdaderamente desbordante. Y eso que ahora va más ágil, porque sí, es verdad que las colas eran muy largas, pero cuando había que subir al camarín por la escalera, pues eso lo ralentizaba mucho, pero desde que bajan la imagen, pues va con una mayor fluidez. Es difícil de narrar con palabras el cariño que despierta esta imagen, la devoción popular. Ahí lo hemos visto en esta iglesia de San Pablo, que, como nos ha explicado perfectamente Javier, forma parte del complejo trinitario, hoy desplazado al barrio de San Bernardo, de la ciudad, donde hay parte de los restos de su fundador, de San Juan de Mata, algo que muchas personas quizá desconozcan, y que también allí hay otros rescatados, como no puede ser de otra manera. Claro, hay varios rescatados en Salamanca, en la capilla del Padre Manjón, que también fue territorio de los trinitarios, hay otro. Sí, es curiosa la historia de los restos de San Juan de Mata, porque él nunca estuvo en Salamanca, no tuvo que ver nada con Salamanca, pero los restos acabaron aquí, ¿no? De hecho, los trinitarios estuvieron a punto de desaparecer. De hecho, los pocos que quedaron en San Carlino, en Roma, la iglesia de Borromini, pues bueno, al final acabaron juntándose y desapareció la división entre descalzos y calzados, ¿no? Ahora solo son los trinitarios. Y como por aquel entonces Salamanca estaba absorbiendo a la práctica totalidad de las órdenes religiosas por la Facultad de Teología de la Pontificia, pues al establecer aquí la casa de formación de los trinitarios, pues acaba trayendo la urna con los restos de San Juan de Mata. Y bueno, luego
cuando se cumplió el 800 aniversario de la fundación de la orden, tuvieron el acierto de construir una iglesia nueva, muy buena iglesia, de los buenos edificios llena de religiosos. Simbología trinitaria. Sí, y además es un prodigio arquitectónico. Fíjate que la iluminación es preciosa y no ves ni una sola ventana, ¿no? Es muy interesante esa iglesia. Bueno, pues ahí es donde están los restos de Santo Juan de Mata, donde está otra imagen de Jesús rescatado, aludiendo al origen de todas estas devociones. Y se ha puesto en movimiento el Santísimo Cristo de la Salud, esta obra del siglo XVI, procedente del Calvario, otro de los antiguos conventos de la ciudad, perdidos, que luego, entre otras cosas, fue campo de fútbol, su solar, ¿no? El convento, lógicamente, y que por distintos avatares, pues esa imagen recaló aquí, en esta parroquia de San Pablo, y como nos decías hace un momento en la explicación histórica, lo que es lo mismo en la congregación ahora de la Santísima Trinidad. Así que cuando se restauró recientemente este crucificado, muy notable, sí, en sus hechuras, bueno, pues el sueño de la congregación fue que pudiera salir a la calle, y así. Esta hubiera sido la segunda vez que hubiera salido como tal a la calle. Bueno, si contamos el Vía Crucis, la tercera también, ¿no? Que debutó en las procesiones con el Vía Crucis de la Junta de Semana Santa. De Semana Santa, sí. Sí. Bueno, un Cristo restaurado por Uffizi, con Isabel Pantaleón, entre las grandes labores de restauración, que han tocado algunas de las mejores imágenes de nuestro patrimonio. Y este Cristo, que al principio se colocó a mucha altura en la nave derecha del templo, pero que ahora ha ocupado un lugar mucho más cerca del público, y que, bueno, pues se consolida, aparece en su turno de carga, algo que siempre es complicado, y que procesiona, como vemos, pues en plano inclinado, ofreciendo ese característico color cardenillo, nos decía María Luisa López, la restauradora, que se conoce así, esa especie de, bueno, de verde. Sí, cuando la sangre ya ha dejado de circular, la carne empieza a tener ese color casi tubefacto, ¿no? Un crucificado muy interesante, y también lo es el detalle que vemos justo ahora en el pie que se sobrepone en el clavo, que estaba totalmente perdida y está totalmente perdida la policromía, y se considera que es una señal, una huella de la devoción enorme que debió tener este Cristo, que entre otras cosas parece ser que era la última parada de los que iban al cementerio, por la ubicación en la que estaba, como hemos explicado en lo que es la avenida Filiberto Villalobos. Y bueno, pues parece ser que ahí, en esa petición de intercesión por el alma de los fallecidos, incluso de los condenados a muerte, también se dice, pues se quiso dejar ese pie tal y como se encontró, en madera viva, que siempre el restaurador debe alterar la obra lo menos posible, ¿no? Y si hay que tocar algo, pues tiene que ser siempre reconocible, que se sepa que eso es obra del restaurador, lo llaman ellos el rigatino. Sí. Entonces, si de lejos casi no te das cuenta, pero en el momento que te acercas ves ahí unas líneas que te están indicando que no es la policromía original. Antiguamente esto no se hacía así, pero desde hace ya unos años, bastantes años, se es muy riguroso en este sentido de no inventarse nada. A todos nos gustaría que las imágenes estuviesen nuevas, pero sí, claro, si es una obra de arte, tú no puedes alterar esa trayectoria. Bueno, pues hablábamos de la restauración de Uffizi, del Cristo de la Salud, y también una obra que tras pasar por el taller, en este caso precisamente de Isabel Pantaleón, cambió totalmente su expresión y sus colores, y para bien. Esta imagen de Nuestra Señora de las Angustias, que toda la vida conocimos con una especie de hábito de color carmelita, muy apagado, un tono muy, bueno, pues como muy triste,
y de repente pues apareció este color nazareno para el hábito de Nuestra Señora de las Angustias, que explican los entendidos es el color de la majestad y que permite, lo hemos leído en Pasión en Salamanca, Javier, la revista que diriges, que permite a los expertos pues poner la órbita o directamente en las manos del mismo autor, del Nazareno, de José de Larra Domínguez. Sí, ese fue una de las intuiciones de Francisco Javier Casaseca, ¿no? Que es una persona a la que la Semana Santa de Salamanca le debe bastante, aunque casi nunca se le considere. Él es profesor de restauración de imágenes en la Escuela de Conservación y Restauración de Madrid y aparte de ello también es historiador del arte y luego pues tiene un ojo increíble para estas cosas. Él ha estado en Salamanca varias veces y en concreto cuando fuimos a ver esta imagen tuvo la intuición a la primera vista y a partir de ahí él empezó a trabajar, a estudiar, a analizar y sí, estilísticamente pues parece bastante claro, ¿no? que es de ese autor, porque coinciden las fechas, el estilo y las características de este autor. Además él se fija, como restaurador que es, también en detalles que otros no nos fijamos tanto, porque él mira también los recovecos para ver pues los tipos de pintura previos que se han utilizado en la policromía. Bueno, y la técnica de tallado. Que él lo puso, sí, es el primero que lo dice, se lo publicamos, por supuesto, y contentísimos de poder hacerlo. Y a partir de ahí la imagen pues, se ha revalorizado mucho. La obra es la misma, lógicamente, ahora restaurada luce más. Pero claro, cuando tú ya le puedes poner un autor, pues si el autor es bueno, multiplica su valor. Ya hace tiempo que se viene hablando de ella. Yo recuerdo desde el segundo encuentro de cofradías penitenciales que se organizó en Salamanca, que Mariano Nieto ya puso su mirada en ella. Dijo, cuidado con esta imagen, que la tenéis aquí, no habláis nunca de ella, pero es muy buena. Entronca, yo creo, directamente con la Piedad de Ribera, que vemos en la iglesia de la Purísima, es ese mismo planteamiento anatómico, pero es verdad que uno de esos errores que se repiten, ¿no? A veces de guía en guía, por lo que fuera, se considera que como había empezado a procesionar, como has explicado, cuando la congregación pasa a ser de la Semana Santa, se entiende, bueno, pues sería por eso que se encargó una imagen y aparecía anónimo siglo XIX. Y eso se repetía de año en año, era un error grave y grosero. Bueno, pero es que muchas veces tampoco tienes elementos para juzgar. Yo me acuerdo cuando salió el Cristo de la Agonía Redentora, se empezó a decir que era del siglo XVII. Bueno, el Cristo de la Paz y la Concordia, pues también se publicó que era del siglo XIX. Luego Martínez Frías ya te dice incluso pues la posibilidad de que sea de los que dejó Bernardo Pérez de Robles. Es decir, que la investigación funciona de esta manera. Al principio no tienes nada y tú tienes que dar una aproximación con los elementos claro, y luego ya va otro que tiene un punto de partida, pero también revisa y analiza. Y poco a poco pues vamos corrigiendo errores, vamos precisando más y así es como avanza la investigación, ¿no? A veces los errores vienen incluso de cambios en la tipografía, de ratas que han bailado cifras y a partir de ahí se empieza a repetir, ¿no? Como sucedió con la Fundación de la Soledad y cosas de estas, que es increíble, ¿no? ¿De dónde viene esta fecha? Nunca lo sabes hasta que descubres en un sitio que se confundieron y a partir de ahí se fue repitiendo todo. Sí. Bueno, pues una obra de arte sensacional, también Nuestra Señora de las Angustias, coincide, eso ya es todavía un salto al vacío, pero bueno, veremos a ver si vamos rematando la manera de cerrar el círculo, que la mujer del escultor está enterrada en San Pablo, así que podría ser un homenaje incluso a su mujer fallecida, que es la hija de Churriguera, Mariana de Churriguera, de la que toma su apellido más comercial, Javier, José de Larra Domínguez, ¿no? José de Larra Churriguera. Ahora ya sabemos que bueno, es mejor referirnos a él como de Larra o Lara, que también se lee Domínguez, más que Churriguera, que era, bueno, pues, digamos, sí, pero bueno, tampoco pasa nada, porque sí. es verdad que se le llamaba así, aunque no sea su apellido.
y los congregantes del Rescatado o de la Santísima Trinidad, como prefieran, en este año que estrenaba esa nueva o recuperada denominación, pues que cerraban este saludo al mucho público que había en la plaza de Colón con un aplauso al que nos sumamos por el esfuerzo de haber preparado con todo el cariño y el esmero esta procesión que bueno, pues no ha podido ser, que cerraba el ciclo de cancelaciones, otro Viernes Santo, peor incluso que el del año pasado, aunque es verdad que nadie se ha mojado. Eso también es cierto. El año pasado sí que hubo algunos que se calaron un poco y bueno, pues eso se ha evitado. Y aunque sea doloroso no salir, pero es lo correcto y así es como hay que actuar, por lo tanto nos solidarizamos con estas 4 cofradías que han tenido que tomar esa decisión, pero también les felicitamos porque aunque sea doloroso y no nos cansamos de repetirlo, esto es lo que hay que hacer. Es prudente y aunque sea paradójico, es valiente, que es lo que hay que hacer. Javier, muchísimas gracias por haber estado un año más con nosotros. Nos hubiera gustado contar de otra manera el Viernes Santo, por supuesto, pero aún así, gracias a tu inmensa sabiduría y conocimientos, pues nos hemos acercado mucho al sentido que a veces en la calle, por las emociones que se desatan, al ver a esas personas que ponen bueno, pues en movimiento con tanta pasión y devoción a sus imágenes, nos perdemos. Así que hemos podido profundizar en otra serie de cuestiones y yo creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros también por este rato que me habéis permitido tener viendo las imágenes que, como han sido dentro de las iglesias, pues no las hemos visto. Es el consuelo que nos queda, ser de utilidad para las personas que han acudido a las puertas de los templos y se han quedado sin poder ver a esas imágenes que tienen tras de sí esa devoción depositaria de siglos y siglos de fe de los salmantinos. Un Viernes Santo en el que vamos a hacer nosotros en nuestra programación un alto hasta la medianoche. Nos vamos a desplazar a los 2 puntos de interés cofrade, la catedral y la capilla del Colegio de Fonseca, y con poco halagüeñas perspectivas en lo meteorológico, pero esperaremos la decisión que tomen las respectivas hermandades. Hasta dentro de un rato. Buenas noches.